Hermanos, la clase pasada pudimos ver que el hombre, o definimos al hombre como una persona creada. Cuando hablamos de que el hombre es creación de Dios, nos estamos refiriendo a que es totalmente dependiente del Señor en todo. El aire que respira, la vida, el aliento, el alma, todo es totalmente dependiente. Sin embargo, también pudimos ver que el hombre también es una persona. Y al referirnos que el hombre es persona, nos habla de una independencia relativa, es decir, no completa, donde el hombre es un ser capaz de pensar, que toma decisiones, un hombre que tiene voluntad. Y justamente en este estudio, hermano, hoy vamos a estar abordando en la lección 3 la caída. Y esta lección 3, hermano, la hemos dividido en 3 partes, donde estaremos estudiando varios temas. Hoy principalmente, hermano, vamos a estudiar el tema de la providencia. Hermanos, el ser creados por Dios nos habla de una autoridad suprema que Él tiene sobre nosotros. Y la respuesta del hombre que debe de tener ante esta autoridad, hermano, es responder a Dios con adoración y obediencia. ¿Con qué? Adoración y obediencia. ¿Por qué razón? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. También Job, por ejemplo, en Job 9:12 expresa y dice: he aquí, arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Nosotros como seres humanos, hermanos, no tenemos la autoridad, no tenemos la autonomía para poder altercar contra Dios. El ser humano no somos un agente dominante sobre la creación, no tenemos poder absoluto sobre la creación. No tendremos nunca ese poder absoluto sobre la creación, sino que nosotros dependemos absolutamente de Dios. Ahora, entender esto, hermano, saber que Dios es el autor, el Dios supremo, el todopoderoso, el eterno, y que dependemos de Él, debería producir en nosotros una sujeción absoluta, ¿sí o no? Una obediencia absoluta. Pero tristemente, hermano, la Escritura nos muestra cómo aquel hombre que fue creado del polvo de la tierra, y escuche esto, fue creado del polvo de la tierra, que Dios sopla aliento de vida, se atreve a desafiar la autoridad gloriosa del Señor. Ahora, ¿por qué digo de esta forma? Porque fue lo que sucedió. Veamos por un momento, hermano, cómo la creación, aunque fue maldita por causa del pecado de Adán, sigue siendo obediente al Señor. Dios crea el sol y dice que el sol tiene que brillar y tiene que alumbrar. ¿Qué hace el sol hasta nuestros días? Lo sigue haciendo. Dios le dio la orden al agua, la propiedad del agua, para que el agua mojara. ¿Y qué sigue haciendo el agua hasta nuestros días? Sigue mojando. Dios le sigue diciendo al oxígeno que se mantenga donde debe de estar, al mar donde debe de estar. ¿Y qué hacen las cosas? Sigue pasando eso porque Dios lo ordenó y la creación obedece. Pero el único que se ha rebelado después de Satanás contra Dios es el hombre. Pero la ilustración que nos da Génesis sobre la creación del hombre nos debería hablar mucho sobre nuestra condición. El hombre se atreve a altercar contra Dios, y como dice Anthony Hoekema, el hombre fue creado a imagen de Dios, pero ¿sabe qué? A causa del pecado, pero hoy esa imagen se encuentra pervertida. Hoy la imagen de Dios en el hombre se encuentra pervertida, de alguna forma se encuentra dañada. Y esto, hermano, tiene su origen y contexto en el título de esta lección, la caída. Ahora, hermano, este tema es de gran relevancia en este estudio porque nos muestra cómo es que el problema más grande de la humanidad tuvo su origen. Y nosotros muchas veces, hermano, no estudiamos lo que implicó que el pecado entrara al mundo. Sí, entendemos que fuimos separados de Dios, entendemos que la muerte entró al mundo, pero, hermano, todas las cosas que el pecado ha dañado son terribles. Las relaciones sociales, nuestra relación con la creación, nuestro intelecto fue afectado,
nuestras emociones fueron afectadas. Hermano, el pecado trajo un terrible daño al mundo. Y en esta lección, hermano, vamos a abordar 4 temas importantes. Como dijimos, vamos a dividirlo en 3 clases. Número 1, vamos a ver la providencia, es decir, cómo actúa la providencia de Dios en la caída. En segundo lugar, en las siguientes clases vamos a ver el pacto de obras y su violación, qué implicaba la violación de este pacto. En tercer lugar, vamos a ver el pecado original y el pecado actual, porque mucha gente no entiende el concepto del pecado original de Adán y cómo esto afecta, cuál es el pecado que nosotros tenemos ahora. Y en cuarto lugar, vamos a estudiar el libre albedrío, la impotencia del hombre y el castigo por el pecado. Entonces, de este modo, hermano, tenemos como ese propósito entender este tema y mirarlo a través de los ojos de la Escritura. Amén. Para entrar en tema, hermano, vamos a ver de lleno el tema de la providencia. Quiero que me acompañe a Génesis 3, 1 al 7, porque lo primero que debemos de ver, hermano, es dónde sucedió esto. Ahora, hermano, antes de leerlo, ¿qué entiende usted por el tema de la providencia? Vamos a ver 2 personas que respondan qué es la providencia. Vero, ¿qué es la providencia? El poder de Dios para sustentar todas las cosas. ¿Alguien más tiene otra definición de la providencia? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No se amontonen. La dirige, la gobierna. Hermano, si yo le preguntara, ¿usted conoce la providencia? Tal vez no en ese tema, pero todo cristiano sabe que lo que ocurre sucede por voluntad del Señor, ¿cierto o no? Esto nos habla que aunque somos independientes de forma relativa, nuestro destino ha sido declarado por el Señor desde la eternidad. Es decir, sucede lo que el Señor decretó que sucediera. Entonces, ¿el Señor es el que decreta todo lo que sucede? Amén. Pero aquí les hago una pregunta, hermano. Entonces, sin embargo, si esto es así, entonces esto no afirmaría que Dios es el autor y culpable del pecado. Esta pregunta y estos argumentos, hermanos, son utilizados desde la ignorancia por los seres humanos. Y terriblemente, y aún muchos cristianos, hermano, hacen esta pregunta y llegan a declarar esto porque no conocen el concepto de la providencia de Dios, hermano. Ignorar, entender la providencia de Dios da como resultado este tipo de conjeturas, este tipo de suposiciones o este tipo de afirmaciones. Claro, hermano, Dios no es el autor ni es el responsable del pecado. Veamos lo que dice Génesis 3, 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Este relato, hermano, es algo tremendamente detallado respecto a la caída. Después de haber sido creados, el Señor les declara a Adán y Eva su voluntad, les prohíbe comer del árbol que estaba en medio del huerto, el cual era el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque al comer de él, las consecuencias que ya les había mencionado iban a estar sobre Adán y sobre su descendencia.
Dios le dice en Génesis 2:17, el día que comieres de ese árbol ciertamente morirás. Dios había dado una declaración absoluta y un mandato absoluto de lo que ocasionaría comer de ese árbol. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que Satanás, como dice aquí, era astuta, la serpiente, y pone en duda las palabras de Dios. Ahora, hay una relación completamente directa entre todo lo que Dios crea y dice que era bueno en gran manera, pero sin embargo, cuando llegamos a Génesis, hermano, 3:6, vemos que la mujer ve que el árbol era bueno para comer. Es decir, la lógica de Eva fue decir, si algo se ve bueno, entonces no creo que sea malo. O bajo la lógica de los humanos hoy, si algo es delicioso, entonces no es malo. Por eso el ser humano peca, comete infidelidades, comete robos, porque dice, bueno, es que no se ve mal. Y lo hace. Satanás pone en tela de juicio lo que Dios ha dicho y entonces tienta a la mujer y de esta manera Adán y Eva caen y comen del fruto. Ahora, hermano, hay algo que debemos de ver porque este texto, Génesis, nos da un relato preciso acerca de todo lo que sucedió en ese momento de la caída y parece, hermano, como si tú y yo fuéramos espectadores cercanos de ese relato. Parece que lo estamos viendo en primera persona. Porque desde el principio lo que hace el autor de Génesis, hermano, es mostrar cada palabra que Satanás ha mencionado. Y veamos, hermano, lo que dice en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Dios ha dado una orden. Dios había mandado que no se hiciera. Entonces, ¿Dios toma esto a Dios por sorpresa? Claro que no. Y de hecho, Satanás utiliza esa astucia y dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La mujer, hermano, empieza a pensar y de la forma en la que Satanás está influenciando este pensamiento. Ahora, hermano, ¿por qué digo que es importante darnos cuenta del detalle que tiene Génesis en estos versículos sobre la caída? Bueno, hermano, esto no es casualidad porque recordemos quién inspiró la Escritura, el Espíritu Santo. Y lo cual el Señor quiere que miremos a detalle lo que ocasiona esto, lo que pasa en esto. Quiero que vayamos, hermano, no tiene su confesión, pero les voy a dar la definición de la providencia, porque debemos entender esto, y yo creo que no hay mejor definición de la providencia de lo que nuestra confesión de fe habla. Nuestra confesión dice, hermano, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder, y aquí es importante, en su infinito poder, nuestro Señor, y sabiduría, en su sabiduría y en su poder, déjenme pongo aquí. En su poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna. Sostiene, dirige, dispone, gobierna. ¿Ok? Entonces, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder, sabiduría, sostiene, dirige, dispone, gobierna a todas las criaturas y cosas. Ahora, esto nos habla sobre la autoridad y el poder que tiene nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él todo lo que sucede lo está dirigiendo, como Él dispone, porque Él gobierna, y esto es sobre todas sus criaturas y todas las cosas, desde la mayor, desde la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Esta definición, hermano, nos habla del control absoluto que tiene el Señor sobre todas las cosas. ¿Tienes un negocio? ¿Hoy vendiste? Puedes decir, sí. ¿Qué hizo que los clientes llegaran a ti?
La providencia del Señor. Imagínate esto por un momento, hermano. Un cliente que iba a comprarte algo, no sé. De repente se le ponche una llanta, trata de buscar una ayuda, de repente ve tu negocio, no tenía planeado comprar eso, entonces lo compra y tú sales beneficiado. Esta persona, hermano, sin saber o sin conocer tal vez la providencia, fue dirigido por disposición del Señor porque Él gobierna. Es decir, Dios providencialmente actuó sobre esto. Dios tiene poder absoluto. Pero hay dos cosas importantes que debemos de ver aquí, porque muchas veces se confunde el decreto con la providencia. ¿Alguien me quiere decir cuál es la diferencia entre las dos, hermanos? Por favor. ¿Quién me dice la diferencia entre las dos? ¿Quién nos dice la diferencia? Amor. Justamente es eso. Waldron nos dice esto para que podamos entender. Dice: la providencia lleva a cabo el patrón o plan guiando el curso de la historia. El decreto de Dios tiene lugar en la eternidad. Es decir, desde la eternidad Dios decretó que nacieras en México, ¿sí o no? Sí. ¿Dios decretó que tuvieras los hijos que tienes? Sí. ¿Dios decretó que vivieras que nacieras en el año que naciste? Sí. ¿Eso iba a suceder, sí o sí? Sí iba a pasar. Pero la providencia tiene lugar en la historia. Es decir, Dios decreta en la eternidad lo que va a suceder y acontecer, pero Dios orquesta y teje los hilos de sus planes perfectos y soberanos para que lo que decretó en la eternidad sea cuidado, manifestado y gobernado en la historia. Por eso cuando nosotros vemos ahí en Hechos, cuando Pedro está hablando, él dice que Cristo fue apresado por el determinado consejo ¿de quién? De Dios. Pero él actuó de una forma totalmente soberana. Y de hecho hay algo, ahorita estoy leyendo Segunda de Crónicas, hermano, y de verdad algo que no me deja de sorprender en absoluto es justamente la providencia de Dios. Dios decretó que el reinado de David iba a seguir ahí y que nadie lo iba a quitar. Y de una u otra forma el Señor orquesta esta providencia, este cuidado sobre la descendencia del rey David, que a pesar de sus pecados, a pesar de las invasiones, a pesar de todo lo que sucede, Dios guardó que Cristo llegara hasta el tiempo que debía de llegar. Entonces la providencia, hermano, nos habla de ese cuidado que Dios tiene, de la disposición que Dios tiene, del gobierno que Dios tiene sobre toda su creación. Pero tenemos entonces que ver este primer punto, hermano, de este subtema, y es ver la providencia en relación con el carácter de Dios y la caída. Como dije al inicio, hermano, en la ignorancia muchos han afirmado: si Dios ha decretado todo, entonces Él es el responsable de la caída. ¿Por qué? Pues porque Dios decretó todo. A ver, ¿por qué Dios no puso alto en ese momento a Adán para que no tocara ninguno de los frutos? ¿O por qué no le dijo, no se le apareció ahí y destruyó a la serpiente? Y hay algo muy terrible, hermano, y es que la gente habla sin conocer absolutamente lo que la Escritura dice. Esta declaración, hermano, es una muestra de la insensatez humana, pues ignoran la doctrina acerca de Dios, ponen de lado sus atributos y lo imaginan como un ser corrompido como nosotros. ¿Por qué Dios no hizo eso? Pues porque Dios no es como tú o como yo. Dios no actúa como nosotros. La vez pasada habíamos dicho, hermano, que Dios no es un ser pasional.
No es un ser que se mueve por las circunstancias que suceden. A Dios, hermano, nada lo mueve en su naturaleza perfecta y armoniosa. Cuando a ti tal vez vienes aquí y vienes súper contento, vienes alegre, manejando, y de repente se te mete una combi en un momento determinado, ¿qué pasa con tu carácter? ¿Qué sucede? Te alteras, ¿qué más pasa? Te enojas, ¿qué más? Puede pasar de todo. Las circunstancias te hacen cambiar. Bueno, hermano, en Dios no sucede así. Dios no es un ser pasional, Dios es un Dios sin pasiones. Nuestras pasiones, hermanos, son pecaminosas y son malas. Dios no es así. Si algo que nosotros podemos ver en Génesis capítulo 3 es todo lo que sucede, y ¿sabes por qué nosotros podemos conocer qué sucedió en el momento exacto donde la serpiente astuta engaña a Eva y después Eva invita a Adán a comer y Adán toma ese fruto? ¿Por qué podemos saber esto? Porque Dios lo vio. ¿Dios estaba ahí? Sí. Dios estaba contemplando todo lo que sucedía. Dios estaba cuidando, estaba gobernando y estaba guiando lo que sucedía en la creación. Por eso lo sabemos, hermano. Satanás no dejó ese registro, Dios fue quien lo dejó. Y por eso lo conocemos. Entonces, hermano, para ver esto, para responder a estas personas cuando afirman estas terribles cosas, debemos de mencionar brevemente lo siguiente y rápido. Dios no es culpable ni autor del pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra que Dios odia y aborrece el pecado y Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Por ejemplo, en primer lugar, hermano, tenemos que mencionar sobre el carácter de Dios, es que Dios es santo. Dios es santo. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:4 dice la palabra del Señor acerca de nuestro Dios que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Deuteronomio 32:4. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Fíjese lo que dice el profeta Habacuc acerca del Señor. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Hermano, Dios tiene sus atributos completamente en perfección. Y Dios odia el pecado. En primer lugar, dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, pero dice Deuteronomio que Él es un Dios de verdad y no hay iniquidad en Él. También nosotros vemos cómo Dios aborrece el pecado en un texto que muchas veces hemos leído, Salmo 5:4, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Entonces, vemos el carácter de santidad de Dios en Deuteronomio 32:4 y en Habacuc 1:13. En Salmo 5:4 vemos cómo Dios aborrece el pecado, y aún algo que podemos ver es que Dios también prohíbe el pecado. Dios prohíbe el pecado. ¿Y dónde vemos esto? En los 10 mandamientos, hermano. Entonces, en primer lugar, hermano, tenemos que ver ¿por qué no podemos decir que Dios es autor del pecado? Número uno, porque Dios es santo, porque Dios aborrece el pecado. Y en tercer lugar, hermano, porque Dios prohíbe el pecado. Estas 3 cosas nos hablan acerca del carácter de Dios. Comenta Herman Bavinck, y escuche esto, hermano, el origen del pecado, hermano, porque algo que la Escritura no nos menciona. Entonces, ¿cuál es la relación que existe? Dios es santo, y eso lo afirmamos,
Pero también Dios es un Dios que ha decretado que todo suceda. Sí, también Dios ha decretado que todo suceda. Y también Dios tiene cuidado de todo lo que ocurre. Sí, también tiene Dios cuidado de todo lo que ocurre. Bueno, entonces, ¿cómo podemos entender que Dios no es autor del pecado, pero que Él ha cuidado que todo haya sucedido como sucedió? Bueno, hermano, porque esto es un misterio. El origen del pecado es un misterio. Dice Herman Bavinck, porque no procede de Dios el pecado y al mismo tiempo no está excluido de su consejo. El propio Dios es santo y solo bueno y la fuente de todo bien que sobreabunda. Dios aborrece el pecado y lo condena. Lo prohíbe en su ley revelada y en la conciencia de todo humano. Cuando entonces hablamos de la providencia y la relación con la caída, hermano, estamos hablando que Dios tiene un control absoluto de todo lo que sucedió en ese momento y como vimos, Dios lo pone en su escritura. El consejo de Satanás, el pecado de Adán y Eva, no fue algo que tomó a Dios por sorpresa. No podemos comprender la relación que existe entre el decreto y la providencia del Señor y su relación con la caída. ¿Por qué? Porque nuestra mente natural no puede entender la lógica de Dios. Y déjame decirte algo, hermano. Nuestra mente no fue diseñada para entender la lógica de Dios. No fue creada para eso. Ya lo he dicho antes, hermano. Hay algo que cuenta, tal vez sea un mito, no sé, pero en un escrito que hablaban los antiguos respecto a algo que contaba Agustín. Dice que este hombre un día iba caminando en la playa y de repente él iba pensando sobre por qué no puedo entender a Dios, por qué no puedo entender la grandeza de Dios, tratando de comprender la mente del Señor en un intento absurdo. Dice que ve a un niño que está haciendo que hay un hoyo en la arena y dice que con una pequeña cubetita va al mar, llena la cubeta y echa agua al hoyito. Y así dando muchas vueltas. En la curiosidad, este hombre se acerca al niño y le dice: niño, ¿qué quieres hacer? Bueno, es que quiero meter toda el agua del océano en ese pequeño hoyo. Y este hombre le responde: niño tonto, ¿cómo crees que vas a meter toda la inmensidad del océano en ese pequeño hoyo? Y el niño responde: bueno, entonces ¿cómo crees que tú vas a poder comprender la mente del Señor en tu diminuta mente? Hermano, no fuimos diseñados para crear esto. Es algo que para nosotros es totalmente sorprendente. ¿Y sabes qué? No solamente este tema es un misterio, muchísimas cosas de la Escritura son un total misterio. Y no podemos entenderlas porque no fuimos diseñados para entenderlo. Hay un problema que tristemente se está metiendo mucho en los cristianos actuales y es tratar de estudiar las cosas de la Escritura con la lógica humana, y esto es terrible. La vez pasada o la primera clase recuerdo que habíamos mencionado que hay muchos cristianos que creen que los 3 primeros capítulos de Génesis son un mito, que simplemente Dios dejó como ilustración para nuestras vidas. Es decir, Dios no creó el mundo en 6 días literales. El Adán histórico no existió. Y ellos dicen no, porque los estudios han probado que el mundo tiene millones de años. Y ellos dicen, por lo tanto, ellos tratan de entender la Biblia a través de los ojos de la ciencia. Hermano, la Escritura se entiende a través de la revelación que Dios ha dado por su Espíritu Santo. Por eso para el mundo es locura, pero para el creyente es la verdad de Dios. Hermano, no. Tal vez los estudios muestran que hay cosas que tienen tantísimos años. Bueno, yo creo que Dios lo creó específicamente así. Porque así Dios creó todo, absolutamente. La mente del hombre, hermano, está tan corrompida que se atreve a desafiar lo que Dios ha dejado en su bendita palabra. Dice Herman Bavinck todavía respecto a esto, dice, aún quedan pendientes, inexplicables, preguntas sobre el origen del pecado y del mal y su entrada a la creación buena de Dios.
Herman Bavinck dice, la Escritura nos dice que Dios decidió llevar a la humanidad por el arriesgado camino de la libertad federal en vez de elevarla. Dios quiso y puso específicamente el árbol de la ciencia del bien y del mal cerca de Adán. Sí, Dios quiso que fuese así. ¿Dios pudo haber quitado ese árbol de en medio del huerto? Sí, Dios lo pudo haber hecho, pero no quiso. Dios pudo haber hecho mediante un acto de poder sobre la posibilidad de pecar y morir. Dios quiso que el ser humano tuviera la posibilidad de pecar y morir. Ahora, hermano, cuando nosotros vemos esto, vemos que esto es un terreno difícil para andar, aunque esto es un terreno difícil para andar para nuestras torpes pisadas, nuestro Señor camina con una estable tranquilidad sobre estos temas. Por eso dice la palabra del Señor, ¿quién ha entendido la mente del Señor, hermano? ¿Quién ha comprendido su sabiduría inescrutable, hermano? Ningún ser humano, ni ninguna creación, hermano. El problema del entendimiento de esto, hermano, no se encuentra en la mente del Señor, sino en nuestras mentes, que no fueron creadas para la comprensión absoluta del decreto divino. Y otra vez voy a leer esto, hermano. Aunque es un terreno difícil de andar para nuestras torpes pisadas, el Señor camina con una estable tranquilidad sobre estos temas. El problema del entendimiento de esto no se encuentra en la mente del Señor, sino en nuestras mentes, que no fueron creadas para la comprensión absoluta del decreto divino. Amén. Hermano, la caída fue un suceso terrible para toda la humanidad. No solamente fueron afectados nuestros primeros padres, sino nosotros también, su descendencia. Pero a la luz de esto, hermano, como un rayo de esperanza, podemos declarar que el Señor decretó y manifestó su providencia para su gloria. Para su gloria. Vayamos otra vez a Génesis 3, hermano. Y vamos a ver algunos puntos de este tema importante. Número 1, hermano, vemos cómo Dios cuida, cómo Dios nos menciona de qué manera la serpiente, o cuál era el carácter de la serpiente para acercarse a Eva. Dice, pero la serpiente, ¿cómo era? Astuta. ¿Más que qué? Que todos los animales del campo. Ahora, quedémonos ahí. ¿Quién era el animal más astuto de ahí? La serpiente. Ahora, ¿dónde podemos ver la providencia del Señor? Siga leyendo. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios, ¿qué hizo? Había hecho. La cual, este animal que Dios había creado, que era Satanás, le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué detalle nos da este texto respecto a la caída? Era astuta, más que todos los animales de la creación que el Señor había hecho. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, esto pone completamente de espaldas a Dios. No, Dios creó a la serpiente. Y aún creó a la serpiente con el propósito para que hiciera lo que Jehová Dios había decretado. Esta astucia era maligna, esta astucia era perversa, esta astucia Dios no la creó, Dios no creó esa maldad. Pero dice que Dios creó ¿a quién? A la serpiente. A la serpiente. Y lo que hace esta serpiente es tentar a Eva, hermano. Ahora, en segundo lugar, lo que nosotros vemos aquí es que Eva responde a la serpiente que Dios le ha dicho que no coman de ese árbol. Pero Satanás, en esa astucia perversa, pone otra vez en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, hermano,
Dios había declarado a Adán y Eva una verdad completamente sorprendente. El día que tú comas de esto, ¿qué va a pasar? Moriréis. Ahora, Dios declara por medio de su palabra que todo ocurra, que todo exista. Dios habla y la creación es. La creación existe y se sostiene por medio de él. Ellos habían visto, hermano, cómo Dios sustentaba esta creación. ¿Cómo era posible que las plantas crecieran si no llovía? Bueno, porque Dios hacía que un vapor subiera. Adán y Eva habían visto, hermano, la providencia del Señor en el huerto. ¿Por qué? Porque todas las cosas existían perfectamente en armonía como Dios las había creado. Ellos iban a tener alimento completo en todo lo que ellos quisieran. Era agradable, era rico, era deseable. Pero sin embargo, lo que Satanás pone en la mente de la mujer es, oye, Dios también se equivoca. Dios no tiene cuidado de su creación. Y esto es un pecado terrible. ¿Por qué? Lo que le dice en el versículo 4. Entonces la serpiente dice, no moriréis. Díganme algo, hermano. ¿Ellos habían visto algo morir en la creación? Dios le dijo, vas a morir. ¿Quién puso el entendimiento de lo que significaba la muerte en la mente de estas dos personas creadas? Dios. Hermano, debemos de ver desde el origen de los conceptos, el origen de las palabras y el origen del significado. ¿Quién puso que esto fuese hecho o que significara lo que significaba? Dios. Hermano, tú ves un corazón dibujado ¿y qué palabra se viene a tu mente inmediatamente? Amor. Hermano, tú sumas 2 más 2 ¿y cuánto da? ¿Quién te dice que 2 más 2 son 4? A ver, ¿quién te dice? Todos podrían decir la lógica. Tú te vas al sistema numérico romano antiguo y 2 más 2, ¿cuánto seguía siendo? 4. Al sistema maya, 2 más 2, ¿cuánto era? Al sistema más antiguo que te vieras y 2 más 2, ¿cuánto va a seguir siendo? ¿Quién puso en el ser humano el significado, el entendimiento de lo que las cosas representan o significan? Dios, hermano. El ser humano nunca había visto la muerte, jamás había visto la muerte, pero entendía lo que significaba la muerte porque Dios había puesto ese concepto en su mente, hermano. Por eso Dios le dice, el día que comas de esto, ciertamente, ¿qué? Morirás. No conocían qué significaba esto. Nunca habían visto esto, pero ya sabían lo que significaba. Así como tú y yo jamás, hermano, hemos visto cómo es una estrella, pero sabemos lo que es una estrella. Sí vemos el sol, pero ¿has visto una cómo es exactamente? Jamás. ¿Has visto cómo es un agujero negro? Jamás. Te dicen no es así como te lo muestran. Ninguno lo ha visto. Pero lo que Dios hace, hermano, es poner el significado de las cosas. Y lo que hace Satanás, hermano, es tratar de que ellos vean ese concepto que Dios ha puesto en sus mentes como algo diferente. No vas a morir. Pero Dios dijo que sí, no vas a morir. Ellos están diciendo, bueno, Dios me ha declarado lo que significa la muerte en mi entendimiento. Sí, ellos lo entendían. No va a pasar eso, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, van a ser abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás distorsionando lo que Dios había dicho y cómo Dios lo había creado. Viene a hurtar, matar y destruir. Hermano, es por eso que debemos de ver tan terrible todas las consecuencias que trae el pecado, hermano, a la mente humana. Y de hecho eso más adelante lo vamos a ver. Cómo es que el intelecto se ha dañado, hermano. La ignorancia, hermano, es
una consecuencia del pecado. Que los seres humanos no sean seres que piensen, razonen, estudien, mediten y ocupen su mentalidad para cosas legítimas y buenas y correctas, es causa del pecado. ¿Te has puesto a pensar, hermano, por qué ante el ser humano canales educativos como National Geographic, el Canal 22, donde hay reportajes y todo eso, parecen aburridos? Y programas vergonzosos como esas cosas de la Casa de las Famosas son atractivos. Hermano, algo está mal en el entendimiento humano. Esto es vergonzoso, hermano, y es causa del pecado. Satanás distorsiona lo que Dios ha dicho, hermano. Si Dios dice que algo es bueno, Satanás dice, no, no lo es. Ahora, Dios tenía cuidado de todo esto. Vemos, hermano, que caen, comen y sus ojos son abiertos y ahora sí ellos pueden ver lo que significa el pecado, la vergüenza. Por tanto, se tratan de cubrir por sus medios. Ahora, hermano, como dijimos, hermano, esto es terrible. Pero me gusta mucho también cómo nuestra confesión de fe ilustra la providencia, como Dios ve la providencia y no como nosotros. Y esto me gusta mucho. Dice la confesión de fe en ese mismo artículo: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable, esto es importante, la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto, fíjate, otra vez lo leo, el poder omnipotente, su sabiduría inescrutable, su bondad infinita se manifiestan en su providencia hasta el punto que su consejo determinante se extiende hasta la primera caída. Es decir, Dios, su providencia perfecta no surgió después de la caída. Desde la caída, ahí estaba su providencia. Ahí estaba su providencia. Hasta tal punto que su consejo determinante se extiende a la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas. Hermano, Caín mató a Abel. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Porque no sabía dónde estaba? No, Dios sí sabía. Dios sí sabía que había pasado con ese hombre. Hermano, Dios sabe todo lo que nosotros hemos hecho porque Él lo decretó. Y aún cuida su providencia todo esto, hermano. Tú sabes y yo sé, hermano, de qué forma tal vez pecamos hoy. Y esto no creas que tomó a Dios por sorpresa. Su providencia sigue guiando todo lo que sucede, hermano. Aún su providencia se extiende, como dice aquí, hasta la caída y a las acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso tenemos que aclarar, no es por un mero permiso, las cuales Dios en su sapientísima y poderosamente limita, y asimismo Él gobierna de múltiples maneras. ¿Por qué sucede todo? Dice aquí, de múltiples maneras, para sus santísimos fines. La gente cree que trabaja para ellos mismos, pero Dios ha decretado que trabajen para ellos. Todo sucede por Él. Recuerdo mucho, hermano, que una persona que antes iba con mi familia, cuando recién mucha de mi familia conocía el cristianismo y todas estas cosas, mi familia acostumbraba mucho a decir gracias a Dios, y aún decimos gracias a Dios. Pero en ese tiempo este muchacho era una persona que no tenía en absoluto un énfasis hacia lo religioso. De hecho, él era alguien que tú veías muy tatuado, muy rockero, muy estilo punk, pero trabajaba ahí en nuestra casa. Entonces comíamos y cuando terminábamos de comer, ¿qué pasaba? Gracias a Dios. Entonces este muchacho se le empezó a hacer costumbre el decir gracias a Dios. Y un día en su casa, donde lo religioso jamás estaba, su familia era como del estilo hippie, de que no creen en Dios, nada de eso. Un día, acabando de comer con su familia, dice gracias a Dios. Y su papá enojado responde y se levanta de la mesa y le dice, gracias a Dios, yo fui el que trabajé. ¿Hay comida en la casa? Porque yo laboré.
Bueno, hermano, aún ese pensamiento absurdo que este hombre podría haber pronunció, aún está dentro de la providencia del Señor. Cada cosa, hermano, nada se escapa de su infinita sabiduría y providencia. Sin embargo, hermano, tenemos que ver, la confesión de fe dice, de tal modo que aunque Dios no da permiso, pero Él está también sobre esas acciones pecaminosas y orquesta todo esto, asimismo, hermano, estas acciones pecaminosas proceden solamente de las criaturas y no de Dios, porque Dios es justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Entonces, en conclusión, lo que vemos aquí, hermano, es que la providencia es el cuidado, gobierno que tiene Dios sobre todo lo creado. La providencia, el decreto es en la eternidad, la providencia es en la historia del mundo. La providencia es un atributo Dios manifiesta su providencia al cuidar todo lo que sucede. Pero ya vimos, hermano, que Dios no es autor del pecado porque Dios aborrece, odia el pecado y Él es santo, santo, santo. Sin embargo, Dios estuvo presente cuando todo esto sucedió. Hermano, y aunque podríamos decir, bueno, a pesar de que Dios tenía cuidado de todo, ¿cayó el ser humano? Sí, hermano, Dios tenía cuidado de todo y tiene cuidado de todo. ¿Esto trae a nosotros esperanza? Sí, hermano. Sí trae mucha esperanza. ¿Por qué? Porque el hecho, hermano, de que seamos criaturas implica, hermano, que después de haber caído en el pecado, por nuestra propia culpa, por el pecado de Adán y por nuestra propia culpa, solo podemos ser redimidos del pecado y rescatados de la condición caída por medio de la intervención divina. Es decir, caímos en el hoyo, pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero al ser creados por Dios, la única forma en la que podemos resolver este problema no es en nosotros, sino en la soberanía de nuestro Dios, hermano. Dado que somos criaturas, solamente la gracia puede salvarnos, hermano. Es decir, solamente confiando y dependiendo de la misericordia de Dios. Hermano, Cristo es la respuesta misericordiosa ante el grande y terrible pecado de Adán. Dios orquestó o guardó y cuidó que todo sucediera como Él lo decretó. Amén. Pero también Dios cuidó, guardó todo para que Cristo llegase a esta tierra, viviera perfectamente, muriera y resucitara para salvarnos. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios por eso. Nuestro primer padre violó el pacto con Dios, pero Cristo cumple perfectamente la voluntad del Padre. Y por lo tanto, Cristo, hermano, es un mejor representante. Por lo tanto, la providencia divina orquestó, proveyó todo lo necesario para que nuestro Salvador viniera a salvarnos. Amén. Acompáñame rápidamente y para terminar a Juan 1, Evangelio de Juan. Hermano, ¿de qué manera podríamos salvarnos, como dijimos, si somos criaturas? De ninguna. De hecho, hay un argumento glorioso que Job da cuando dice, bueno, ¿cómo yo me voy a poner a altercar con Dios si no hay un árbitro que modere esto? A ver, yo fui formado del polvo, el Señor está en gloria. ¿Cómo podemos moderar esta conversación sobre lo que me está aconteciendo, sobre esto que me está sucediendo? ¿Job podía presentarse así como así delante de Dios? No, hermano. Bien lo dice Job, debía haber un árbitro, hermano. Y ese único árbitro Dios lo debería haber provisto, y es Jesucristo, hermano. Por eso dice Juan, y veamos esto, hermano. Aquí cuando se refiere al principio, hermano, se refiere a cuando todas las cosas fueron creadas. Cuando todo comenzó a existir. Sin embargo, esto habla también de la eternidad de Cristo.
Ahora, ¿cómo es que ese Dios eterno podía entrar al mundo temporal? Solamente Dios podía hacer eso, amor, hermano. En el principio era el verbo, y el verbo ¿qué? Era con Dios, y el verbo ¿qué? Era Dios. Este era en el principio ¿con quién? Con Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ese verbo, hermano, estaba la vida, y la vida era la luz ¿de qué? De los hombres. ¿Qué hizo que alumbrara en la creación todo? Cristo, el verbo de Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas ¿qué? No prevalecieron contra ella. Y ve aquí, hermano, cómo el Dios eterno entra en la historia humana encarnado. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿Quién lo envió? Y envió a Juan. ¿Para qué? El cual se llamaba Juan. ¿Y este vino por qué cosa? Para que diese testimonio ¿de quién? Esa luz era el verbo, era Cristo, a fin de que todos creyesen por él. Juan, hermano, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquí vea esto, hermano, el Dios eterno entrando en la historia. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía ¿a dónde, hermano? A este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esto, hermano, es una muestra de la providencia del Señor. Dios cuidó y decretó que la luz resplandeciese en la creación. Sí, por el poder por el verbo, por su verbo, por Cristo. Y este mismo verbo, hermano, fue cuidado en la historia, procurado, gobernado, sustentado por nuestro Dios para que llegara a este punto. Por eso dice el texto, hermano, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Cristo llegó, hermano, porque Dios decretó que debería llegar, pero también cuidó perfectamente que llegara Cristo. Hermano, Satanás no decretó la historia, Dios sí. Satanás cree, o creyó, o pensó que con todo lo que haría, tal vez destruiría el propósito de Dios. Pero aún los ángeles en la salvación están sorprendidos de que esto suceda así. Porque ni los ángeles, hermano, pueden entender la mente del Señor. Dios cuidó, gobernó todo para que Jesucristo llegara a este mundo, hermano. Sí, nuestros primeros padres cayeron y pecaron, y a través de ellos vino una grande condenación. Pero nuestro segundo Adán, que Dios proveyó, que Dios guardó, que Dios sustentó hasta su llegada, ha logrado lo que nuestro primer Adán no logró. ¿Y sabes qué? Aún esa providencia divina sigue sobre nuestra vida. Y Él sigue teniendo ese cuidado ahora, hermano. Así como nosotros vemos que el pecado llegó al mundo, el Señor de cualquier manera va a preservar a sus elegidos hasta la eternidad. Pero también Dios cuida y guarda la fuerza que los impíos tienen para que sean condenados en el día del juicio. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. Tú crees tal vez que te escondiste de Dios cuando pecaste, y eso no es así. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y aquellas fuerzas que tuviste tal vez para cometer un pecado, fueron dadas por Dios. Dios no es el responsable ni es el autor. Pero todo aquello que Dios te ha provisto en esta vida va a ser para tu condenación en el día del juicio si no te arrepientes.
todo. El internet, las fuerzas, los ojos, la vista, el aire, etcétera, etcétera, el dinero, todo. Pero por eso el Señor nos manda a mirar a nuestro mejor y verdadero Adán para ser salvos. En Él, en Cristo, estamos seguros, hermano. Amén. Vamos a orar.